Buen día. Les haremos la presentación de nuestro proyecto llamado Eolis, basado en energía eólica. El grupo está conformado por Leonardo Caro, Julián Hernández, José López, Jason Charris y quien habla, Jimena Flores. Dentro de la presentación trataremos temas sobre el contexto del proyecto, el marco teórico, el planteamiento del problema, la simulación y los resultados, la discusión de dichos resultados y finalmente las conclusiones. En primera instancia, nuestro principal objetivo es determinar qué tan viable es la implementación de una planta de producción de energía eólica en el departamento de Nariño por medio de métodos numéricos y simulaciones en Python. Entonces, lo que encontramos a lo largo de esta presentación es la viabilidad que tiene la implementación de un proyecto eólico en el departamento de Nariño mediante la recolección de datos obtenidos de fuentes como el IDEAM, que fueron analizados y comparados, logrando así al final del proyecto ser capaces de entender y determinar de forma más acertada qué tan viable es implementar este proyecto basados pues en la densidad de potencia eólica. En primera instancia, es importante mencionar que la energía eólica es una de las estrategias más importantes actualmente para fortalecer el desarrollo sostenible. En Colombia, gracias a su riqueza geográfica y meteorológica, contamos con un gran potencial para el desarrollo de este tipo de energías renovables, para pues lograr así transformar la energía eléctrica con gran eficiencia en energía eólica por medio de aerogeneradores o también llamados turbinas de viento. Teniendo en cuenta el contexto anterior, la pregunta se plantea debido a que el principal problema ambiental en la actualidad es causado por la contaminación de energías no renovables, que afectan el equilibrio ecológico de los ecosistemas, además de que estas empezarán a escasear, obligándonos a plantearnos opciones de energías amigables con el medio ambiente y que suplan la cantidad de energía necesaria. Es por esta razón que como grupo hemos decidido encontrar una solución óptima desde el punto de vista de los métodos numéricos a la siguiente pregunta: ¿qué tan viable es la implementación de un proyecto de producción de energía eólica en el departamento de Nariño? Ahora vamos a hablar de cómo se produce la energía eólica. Eh, Los proyectos eólicos están compuestos por uno o más aerogeneradores, en donde la suma de las potencias nominales es la encargada de determinar la capacidad de generación. Estos aerogeneradores tienen entre 5 kilowatts y 6 megawatts de potencia, y estos se conforman, como podemos ver en la imagen, por el multiplicador, el generador, la góndola, las torres y las turbinas empiezan a girar con vientos de 7 a 9 millas por hora y su velocidad máxima son alrededor de 50 millas por hora. Estas tienen que estar siempre en un diámetro separado entre 5 y 9 milímetros. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la energía eólica en el mundo, cuánta se produce, digamos que ya en un contexto. En general, pues en la actualidad, según reportes, la energía eólica a toda su capacidad instalada llega hasta los 744 gigavatios, hablando pues que estos son datos a finales del año 2020, ¿sí? Viendo pues que a pesar de la pandemia pues tuvo un crecimiento de 93 gigavatios, lo cual quiere decir pues que aumentó en un 50% a comparación del año 2019. También pues vamos a hablar de que en China, que pues es la generadora número uno, digamos que ellos actualmente generan 289 gigavatios en su territorio, es decir que ellos aportan pues el 39% de esta energía a nivel mundial. Ahora vamos a hablar un poco más contexto de nosotros, que nos estamos enfocando aquí en la ciudad, en el país de Colombia. ¿Cuánto producimos? Digamos que actualmente en Colombia solo existe una planta de producción eólica, ¿sí? Está ubicada pues en el departamento de La Guajira desde el año 2004. Sin embargo, pues ellos solo poseen 15 generadores y normalmente generan pues 19.5 megawatts de potencia. Son varios los proyectos pues adjudicados y las licencias entregadas para la implementación de estas plantas de producción a lo largo del país. Pues hemos resaltar pues que de hecho se espera que para en menos de 65 de estos parques eólicos funcionen a La Guajira pues para el 2031, que son cerca de 2.600 aerogeneradores.
Aquí en este mapa de Colombia observamos que pues toda la parte de La Guajira, esta sección que está aquí en rojo, es donde actualmente se encuentran los generadores pues o los parques eólicos en este momento, sí, pero pues basta resaltar que hay otros departamentos, otros que nos pueden generar esta ayuda. Digamos que en este momento pues observamos que está todo lo que es el departamento de Cauca, una parte del norte de Santander, aquí la parte de Nariño y pues esta es la parte donde nos vamos a enfocar principalmente. Para llegar a nuestro posible punto estratégico debemos conocer lo siguiente. La Guajira es el departamento en Colombia en donde el recurso eólico es más abundante. Algunas zonas de la región andina parecen ser propicias también para el aprovechamiento de dicho recurso. El departamento de Nariño tiene amplias posibilidades para la generación de energía eólica dadas sus condiciones geográficas y climáticas, características que proporcionan la generación de vientos con fuerza y dirección constante durante gran parte del año. El departamento de Nariño presenta un relieve bastante accidentado, pues lo cruzan las cordilleras occidental y central con muchos ramales. Hay altiplanicies como las de Pasto y Piales, profundos valles como los de Patia y Guaitara. En las siguientes imágenes podemos evidenciar los siguientes datos. En la primera, las altitudes del ramal central oriental, sumado a la rigurosidad cartográfica y la cercanía a la línea ecuatorial, hacen de Nariño un punto óptimo para el aprovechamiento de la energía eólica. En esta segunda ya vemos un poco más detallado algunas zonas de Nariño que presentan velocidades promedias de viento que están entre los 7 u 8 metros sobre segundo, velocidades más que suficientes para hacer girar una turbina como las previamente mencionadas. Esto nos lleva a las variables a tener en cuenta. El viento es el aire en movimiento causado por la diferencia de temperatura que se encuentra en diferentes puntos de la troposfera. La energía solar calienta el aire de manera desigual, haciendo que las masas de aire caliente asciendan y el aire frío descienda en un movimiento circundante, que puede ser suave o fuerte. Esta situación depende de la velocidad, la cual a su vez depende de la altura en la que se encuentra el movimiento del aire. La energía que origina el viento es energía cinética causada por la masa del aire en movimiento, en donde se entiende la masa del aire como un volumen de aire, definido por su temperatura y contenido de vapor de agua. Distribución de Weibull. La distribución de Weibull es un modelo probabilístico y estadístico que nos va a ayudar a determinar la densidad de potencia, pues que como vimos anteriormente es la variable que vamos a tener en cuenta para determinar si el proyecto es viable o no lo es. La distribución de Weibull tiene una ecuación de la forma como la que vemos en la parte inferior. Entendemos que la parte de la izquierda, f de x, es la frecuencia acumulada de nuestros datos, y la parte de la derecha pues vemos variables como c y k que deben ser despejadas, siendo k un parámetro de escala y c un parámetro de forma. Bueno, para la parte de la simulación, estamos usando Google Collaborate, que es un servidor cloud basado en Python. Aquí, como podemos ver, estamos importando todas las librerías como NumPy, que es la encargada de realizar toda la parte de funciones matemáticas y para crear el vector de la velocidad del viento. También estamos utilizando Pandas, que Pandas es la encargada de generar los data frames, es decir, las tablas que usaremos a lo largo del código. También Matplotlib, que es la encargada de graficar todos los datos contenidos en nuestro proyecto. Searborn, que esta es la que nos va a graficar la regresión para despejar la variable K y C. Y por último, Stats, que esta funciona para los cálculos de los valores estadísticos. Luego de esto creamos un arreglo con los datos de las velocidades del viento promedio por día asociados al año 2019, que estos datos son extraídos del IDEAM. Y estos datos también vienen de pues, una medición de la altiplanicie de Turreque. Desconocemos pues si estos datos están tratados o no. Y lo que se hace después de esto es graficar mediante un plot la representación de la velocidad del viento. Y como podemos ver acá, la mayor parte de la medición se encuentra entre el rango de 2.5 y 7.5 metros sobre segundos,
lo que nos da como una entrada al promedio de los vientos en esta región. Procedemos a realizar un ordenamiento de las mediciones y a graficar un histograma. Entonces lo que obtenemos es lo siguiente. De entrada ya vemos cómo pues esta curva se parece a lo que va a ser la curva de la función de Weibull. Vemos también así, haciendo un análisis inicial, pues que tenemos cerca de 60, 200, cerca de 280 mediciones entre los 2.5 y los 7.5 metros sobre segundo, como habíamos dicho antes. Y pues bueno, a continuación vamos a ver la función de distribución de Weibull. Esta ecuación que vemos acá es la función de distribución de Weibull, de donde únicamente conocemos a x. X es nuestra variable de velocidad. K y C son los coeficientes de forma y los coeficientes de escala. Un ejemplo de cómo se ve una función de Weibull es este que estamos viendo. Está un poco, tiene una similitud con la función normal de distribución normal, solo que está un poco pues movida hacia la izquierda. Y vemos cómo pues de cierta forma se parece a lo que de entrada tenemos con las mediciones de nuestros datos. La función de distribución acumulada de Weibull es el resultado de integrar la función original, esta de acá. Entonces una vez la integramos obtenemos esto, en donde f de x pues va a ser la frecuencia acumulada de nuestros datos. K y C siguen siendo variables desconocidas que deben ser halladas. Y es así como se ve una curva de probabilidad acumulada de Weibull. Cambia un poco. En este caso el rango es entre 0 y 1 el dominio. Y pues esto nos va a ayudar a calcular que la probabilidad de que nuestros datos se encuentren en esos rangos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un poco de orden y tratamiento de datos. Iniciamos definiendo unos rangos para las velocidades. En este caso escogimos rangos entre 3 metros sobre segundo. Vemos cómo iniciamos en 0, 0 a 3, el siguiente rango es de 3 a 6, el siguiente rango es de 6 a 9, de 9 a 12 y así hasta los 18 metros sobre segundo. Y lo que vamos a hacer es tomar todas esas mediciones e intentar pues ubicarlas dentro de un rango de estos que hemos establecido. Para eso pues usamos algo de lógica de programación, recorremos el arreglo de velocidad del viento, vamos llenando nuestros rangos. En este mismo paso también vamos calculando de una vez la frecuencia relativa. Y pues al final todo se presenta en este data frame que vemos a continuación, en donde estas dos columnas representan los rangos entre 0 y 3, 3 y 6. Esta velocidad promedio es pues el resultado de esto más esto dividido en 2. Tenemos uno de los datos más importantes, el dato de la frecuencia, en donde vemos cómo tenemos 22 mediciones, es decir, 22 días del año, la velocidad estuvo entre los 0 y 3 en promedio. 200 días del año, la velocidad se encontró entre los 3 y los 6, 85 días entre los 6 y los 9, 35 entre los 9 y los 12, y así hasta llegar a los 18, que fue pues la velocidad máxima registrada. También vemos la frecuencia acumulada, pues que es el porcentaje de cada una de estas mediciones dentro del rango total, y la frecuencia relativa fue esta. Y la frecuencia acumulada, pues que es su representación. Al final debe sumar 1, entonces pues hasta ahí vamos bien. Frecuencia relativa. Está la gráfica de la frecuencia relativa previamente hallada en esta tabla. Pues de esta gráfica podemos deducir que existe menos de un 10% de probabilidad de que la velocidad esté entre 0 y 3 metros sobre segundo. Existe más de un 50% de probabilidad de que nuestra velocidad se encuentre entre los 3 y los 6 metros sobre segundo. Existe cerca de un 25% de probabilidad de que ésta se encuentre entre los 6 y los 9 y así sucesivamente. Vemos nuevamente cómo los datos pues intentan, si dibujáramos una curva acá de la función, se parecen bastante a la función de distribución de Weibull. Y ahora vemos la frecuencia acumulada. En este caso pues es otra gráfica con los mismos datos, en donde obtenemos, pues la podemos interpretar de otra forma, en donde por ejemplo sabemos que existe un 80% de probabilidad de que nuestras velocidades se encuentren por debajo de los 6 y los 9.
aquí un 90% de probabilidad que encontremos velocidades entre los 9 y los 12 y así hasta llegar a los 15 y los 18, en donde hay un 100% de probabilidad de que las velocidades se encuentren por debajo de 15 y 18. Bueno, ahora vamos a intentar despejar a C y acá. Para esto pues necesitamos aplicar algunos procesos matemáticos partiendo de la ecuación que vimos inicialmente. Entonces lo primero es pues despejar, eliminar esta exponencial de acá. Para esto movemos el 1 hacia la izquierda, aplicamos logaritmos, se nos fue el e, tenemos estas variables, queremos bajar acá, nuevamente aplicamos logaritmo y lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces vemos acá esta parte de la izquierda y esta parte de la derecha, que fue el resultado de aplicar propiedades logarítmicas en donde se divide el logaritmo natural de K menos logaritmo natural de C. Al final obtenemos pues que estos datos, esta representación de la ecuación se parece a la ecuación de una recta. Y esto es porque pues vamos a aplicar una regresión lineal y de esta forma es que vamos a calcular acá y así, en donde Y es la parte de la izquierda, M, que es la pendiente, es K, X es el logaritmo natural de la velocidad y más B es el intercepto. Entonces, bueno, pues procedemos ese es un paso previo en donde procedemos a asignar un valor de la frecuencia acumulada a cada velocidad. Entonces, pues cada una de las mediciones de las 365 tiene una representación dentro de las frecuencias acumuladas, que es esta. En este paso, pasamos a calcular el logaritmo natural, tal como lo vimos en la ecuación que despejamos, para poder pues, tener los datos listos para aplicar regresión lineal. Entonces vemos la velocidad, vemos su respectiva frecuencia acumulada. En esta columna vemos la aplicación del logaritmo natural a la velocidad y en pues resolvemos esta ecuación para la frecuencia acumulada. Al final lo que obtenemos es pues dos arreglos con datos del logaritmo natural que vamos a ingresar a esta función recplot de Seaborn que nos va a ayudar a calcular la regresión lineal de los datos. Entonces, pues el gráfico que obtenemos es el siguiente. Esta es la distribución de los datos del logaritmo natural versus nuestro f de x versus x, se podría decir. Aplicando el inregress, entonces obtenemos que estos son los resultados de la regresión lineal. Vemos como el slope viene a ser nuestra pendiente. El intercepto pues viene a ser el punto en donde se corta la recta con el eje de las Y. Y pues esos son nuestros dos parámetros de escala y de forma. Vemos acá pues los estamos reemplazando de acuerdo a lo que hemos dicho anteriormente. Pues que la pendiente era acá y lo que sobraba era el intercepto, que era más B. Entonces, pues en este punto, teniendo los datos, pues pasamos ahora sí a aplicar la función original de Weibull, teniendo ya C y acá. Vamos a crear una función a la cual le vamos a pasar dos parámetros, pues una es la X, que es la velocidad, C, que es el parámetro que hallamos anteriormente, y pues lo que hacemos es el cálculo de esta expresión dentro de la función. Al final nos va a arrojar un resultado, y ese resultado que se encuentra en esta parte se agrega a un array que hemos denominado el array de Weibull. ¿Todo esto para qué? Pues para obtener los datos de la proyección de la curva original versus la curva pues transformada por Weibull. ¿Qué obtenemos al final? Tenemos esta gráfica. Esta gráfica representa la diferencia entre las dos curvas. Vemos en color naranja la curva original sin aplicar la función de Weibull, la función de distribución, y vemos en azul la gráfica pues, de la función ya tratada con Weibull. Notamos una diferencia entre los datos. Esto pues, lo que nos indica es que efectivamente Weibull nos acerca un poco más a la realidad para entender el modelo y los datos que hemos obtenido. En este punto, habiendo encontrado la función de probabilidad acumulada de Weibull, vemos que difiere un poco respecto a la original.
Y pues pasamos a analizar directamente la curva de potencia del aerogenerador versus la frecuencia de las mediciones. Entonces aquí podemos generar algunas conclusiones importantes. Por ejemplo, el hecho de que la turbina del aerogenerador empieza a producir energía acorde a la velocidad, va en aumento. Vemos que en 2 metros sobre segundo la turbina no se mueve, no despega. Y vemos que en 4 recién la turbina comienza a despegar y generar energía. Entonces, también vemos que a los 12 metros sobre segundo alcanzamos nuestro punto máximo entre los 2 y los 14. Esta es la velocidad, la llamada velocidad nominal del aerogenerador. Y lo que sucede en este punto es que el aerogenerador, una vez la velocidad del viento aumenta por encima de los 14, empieza a aplicar un sistema de frenado, pues que permite que el eje y las piezas pues no se descontrolen. Entonces nuestra turbina, para hacer un resumen, genera entre los 4 y los 12 metros sobre segundo, lo cual pues de entrada nos da un análisis, nos da como una pista de que efectivamente es viable implementar este proyecto, analizando los datos de la izquierda, en donde vemos que pues de los 365 días del año, casi 120 días, vamos a tener una velocidad de 5 metros sobre segundo, por lo cual entonces vamos a estar por encima, vamos a estar produciendo 60 días por encima de los 2.5, entre los 2.5 y los 5, y 80 días entre los 5 y los 7.5 y demás días en la escala de los 7.5 y los 17.5. Entonces, pues de esto podemos analizar que cerca de un 60-70% de los días del año vamos a contar con la suficiente cantidad de viento para poder hacer mover esta turbina. Y pues esto lo que nos permite establecer es que efectivamente es viable implementar nuestro proyecto en la región de Nariño. Finalmente, determinamos que este tipo de proyectos donde se evalúan las nuevas energías renovables es muy importante, más que todo acá en Colombia, debido a la demanda energética eléctrica que se ha aumentado con el crecimiento poblacional, por lo cual para las entidades gubernamentales ambientales se ha convertido pues en un objetivo prioritario la implementación de este tipo de proyectos que aprovechen los recursos energéticos renovables con los que contamos en nuestro país, para así también lograr suplir parte del consumo de las energías no renovables. Por medio del presente trabajo también pudimos determinar que es muy viable la implementación de proyecto eólico en el departamento de Nariño, ya que podría llegar a generar hasta 57 gigawatts por año de energía eólica, em, gracias a su potencial eólico, al cual lo determinamos por medio del método de Weibull y las investigaciones realizadas previamente en diversas fuentes. Muchas gracias.